Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conversando sobre el tema de seguridad, en particular en este momento. Y Arnoldo, nos habíamos quedado en la comparación con Colombia. Sí. El presidente Uribe dice, por un lado en Colombia se formó una entidad que maneja estos fondos de una manera fuera del gobierno y que el sector privado tiene una participación importante. Dice, se crea un impuesto que lo financia. Y por el otro lado, habla de toda una estrategia que se definió para poder resolverlo y que de esa manera pues hubo como un consenso a nivel empresarial con el gobierno. ¿Tú crees que existiría la posibilidad en El Salvador de que se hiciera algo así? Porque hasta el momento el gobierno no ha planteado algo así, ¿verdad? Y tampoco ha planteado incentivos. Bueno, nosotros desde ANEP sí hemos planteado ya una propuesta. Hemos estudiado las mejores prácticas que hay de cómo el sector de la sociedad civil, sector privado y sector academia pueden contribuir con el gobierno a mejorar las condiciones de seguridad. Y lo que encontramos fueron precisamente el modelo que se creó en Colombia con el presidente Uribe, donde ellos supervisaban los fondos que se le entregaban a las autoridades del área de seguridad para asegurarse que sean efectivos sus planes. La ejecución de sus planes, y también el modelo chileno, y así es como hemos llegado a proponer esta Fundación Paz Ciudadana. La Fundación Paz Ciudadana la hemos dividido en 4 áreas. La primera área tiene que ver un poco con la medición imparcial de todos los datos de los delitos cometidos, de los homicidios, de las extorsiones, de los secuestros, porque hemos notado que en El Salvador existen muchas diferencias entre lo que dice policía, fiscalía, medicina legal, el número de desaparecidos, y esto va generando que realmente no hay confianza entre lo que está, o sea, al final es la misma policía la que mide su propio resultado, y se necesitan instituciones que sean independientes, que midan los resultados y lleven el tracking. Entonces, esa es una primera parte y la idea es que con toda esa medición de resultados se vayan diseñando estrategias adecuadas. El segundo es un observatorio de la criminalidad donde tratamos de agarrar casos simbólicos dentro del país, pero de diferentes tipos de delitos, como por ejemplo delitos violentos, de homicidios, delitos de secuestros, delitos de extorsiones, y vamos analizando cada uno de esos casos desde el momento de la captura, desde el momento de las investigaciones, la captura, cómo se presentan las evidencias a los tribunales, cómo se emiten las sentencias, cómo al final dónde van a parar dentro del sistema carcelario, que se cumpla, que realmente cumplan su condena, y eso pues se va dejando como evidencia, y todo eso aquí se va aprendiendo y se va retroalimentando la estrategia, y se van dando recomendaciones a las entidades públicas. El tercero es el tema del observatorio judicial, donde es simplemente un libro abierto de cómo son las sentencias del área de lo penal de los jueces, para que eso sirva también a la Corte Plena para poder hacer una evaluación de los jueces, ya que tenemos problemas serios dentro de los jueces que se dejan ya sea presionar o que facilitan la corrupción y dejan libres a los delincuentes. Y la última parte tiene que ver con eso que hablábamos al principio, de cómo lograr una coordinación interinstitucional, o sea, una coordinación que ya viendo lo que se está aprendiendo en la parte del observatorio, en la parte de las estrategias, irlo trasladando a la fiscalía, a la policía, a la parte municipal, de tal manera que todas estas instituciones trabajen juntas, de tal manera de que el mismo sector privado pueda colaborar con ellos, con sus cámaras de vigilancia, con sus agencias de seguridad, y así podamos aprovechar plenamente todos los recursos que tiene el país. Eso es la Fundación Paz Ciudadana, es un intento del sector privado de colaborar con el gobierno. Hasta ahorita ellos lo han visto, siento yo, con un cierto recelo de que si estamos queriendo crear una institución para que los vigile, y obviamente eso tal vez no les gusta, pero nosotros estamos viendo que a largo plazo es algo que le conviene al país. ¿Y cómo se espera financiar esto? Bueno, hay varias maneras. Por ejemplo, en Colombia, como tú bien lo mencionabas, de los impuestos que se recaudan hacia el área de seguridad, se descuenta una parte para la operación, no estamos hablando de una institución muy grande. En Chile es totalmente privado. Lo importante más que el financiamiento es los deseos de colaboración entre las instituciones públicas y privadas, porque en el fondo el sector privado necesita tener acceso a esa información pública de delitos en las diferentes instituciones, necesita tener acceso a esas instituciones para que escuchen las recomendaciones y las estrategias y los planes que se les está dando. Entonces yo creo que si existen esos convenios de colaboración, yo creo que el financiamiento se consigue de una o de otra manera. Luis, tal vez agregarte de que
el tema de la seguridad implica también prevención de la delincuencia y a veces esto es como querer combatir un incendio en una gasolinera sin antes ir a cerrar la válvula de gasolina. Nosotros tenemos a jóvenes expuestos a violencia, pero ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, para mantener a los jóvenes en las escuelas más tiempo? Hay estudios, tenemos estudios que los jóvenes expuestos a más actividad se alejan, las propensidades a la violencia son menores. ¿Qué estamos haciendo para que los jóvenes pasen menos tiempo en las calles y más tiempo en las escuelas? ¿Qué estamos haciendo también para que los jóvenes encuentren trabajo? ¿Verdad? Hay varias iniciativas, hemos presentado algunas de mi primer empleo en la Asamblea Legislativa para que los jóvenes encuentren trabajo. Hay aproximadamente 100,000 jóvenes incorporándose a la fuerza laboral cada año. Eso, además de que no hemos recuperado los empleos que perdimos por la crisis. Entonces, se requiere, como dice Arnoldo, una coordinación de todas las instituciones, porque este no solo es un problema de combatir la delincuencia, hay que empezar previniendo que los jóvenes sean reclutados en las maras. Eso implica reactivar la economía, eso implica generar nuevos empleos, eso implica revisar el pensum de estudios escolares, cuánto tiempo están pasando los jóvenes en las escuelas y qué están estudiando los jóvenes en las escuelas. Y yo me iría, fíjate que por una cosa que es básica y que creo que la damos por sentada, y es el poder elaborar una visión compartida del país, de qué queremos, hacia dónde queremos llegar, cuáles van a ser las reglas de juego en las que nos vamos a desarrollar. Eso es una tarea pendiente y estamos queriendo construir un edificio cuando no tenemos los cimientos y las bases todavía en su lugar. Y esa es una de las razones principales por las cuales es difícil avanzar en cualquier sentido, porque tú puedes decir, bueno, creemos que debemos de invertir en educación. ¿Una educación para qué? ¿Qué tipo de educación? ¿Qué programas vamos a fomentar? ¿A dónde vamos a enfatizar? ¿En primaria, en secundaria, en la universidad, en vocaciones técnicas? O sea, toda esa temática creo que no ha sido todavía resuelta y tendría que resolverse. En el caso de Colombia, donde solo se presenta la parte que les interesa, que es el cobro del impuesto, se obvia el entendimiento nacional que había previo al cobro del impuesto, la confianza que había con el presidente, la visión compartida de qué es lo que se iba a hacer y para qué iba a servir, el punto de cómo se dan los beneficios y los incentivos fiscales, ¿verdad? Pero aquí hablar de incentivos fiscales para atraer la inversión pareciera ser que es pecado, ¿verdad? Pareciera que es una cosa porque los incentivos son perversos, porque en el pasado los incentivos fueron mal utilizados o lo que sea. Pero creo yo que hay que aprender de los errores que se cometieron para no volverlos a repetir, pero sí tenemos que ser creativos y pactar las bases sobre las cuales vamos a construir el país que todos queremos. Ahora, la persona común y corriente del país que está viviendo la violencia todos los días, al escuchar este tipo de cosas, dice, bueno, queda bastante en el aire una fundación, ¿verdad?, que esté midiendo, el que sí haya ciertas ideas sobre cómo hacerlo, pero necesita respuestas hoy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conciliar el hecho de que tiene que haber confianza? Por eso decimos que hay que hacer un plan que funcione y que deben de ser tomadas en cuenta todos los actores que puedan contribuir a resolver el plan. Te voy a dar algunos ejemplos que no estaríamos nosotros cayendo en infidencias. Tú haces un diagnóstico, ¿qué es lo que produce la violencia? Pues yo creo que el gobierno nos ha dicho que lo produce es la pobreza y la injusticia. Nosotros no estamos de acuerdo que ese sea el factor principal que produce la violencia, es uno de los factores. Cada sector va a decir el por qué. Si tenés un diagnóstico de lo que la produce, podés empezar a buscar las soluciones para evitar que continúe reproduciéndose. Después te dicen, bueno, ¿cuáles son las amenazas principales? Porque esas amenazas tú las vas a priorizar en soluciones. Hemos escuchado por parte del gobierno que la principal amenaza es el narcotráfico. Y nosotros consideramos que el narcotráfico sí es una amenaza, pero no es la número uno. Quizás la número uno son las maras. ¿Que el problema de las maras se ve agravado por el narcotráfico? Sí, pero no es el narcotráfico. Y sigo el ejemplo. Si el narcotráfico es la principal amenaza, ¿cuál debería de ser, cómo se priorizaría la solución? Pues probablemente serían los aviones supertucanos para resolver el problema del narcotráfico. Pero
siendo realistas, con recursos limitados, ¿de qué nos sirve comprar aviones supertucanos que puedan necesitarse para hacer su trabajo? ¿De qué nos sirve priorizarlo si eso no le resuelve el problema a la gente que anda en Soyapango a pie, o de la gente que se monta y es asaltada en los buses, o la gente que es extorsionada? Entonces, eso es lo que nosotros decimos, bueno, hay que empezar a trabajar y a encontrar soluciones o a acordar cuáles son los diagnósticos, las amenazas y las medidas que puedan dar buenos resultados a resolver esos problemas, para que entonces veamos resultados. Ahorita, si ese es el plan, porque no lo conocemos en su integralidad, solo hemos tenido un conocimiento bastante superficial de lo que proponen, si ese es el plan, pues con razón los resultados no son lo que la población espera. Y entendemos y créannos que no estamos haciendo una crítica destructiva de lo que hace el gobierno. Simpatizamos con el gran reto que tienen encima. Entendemos que es difícil, pero no nos podemos cerrar a decir solo lo que yo pienso y solo lo que yo estoy haciendo es lo que me va a dar los resultados. Estamos ofreciéndole ayuda. Ojalá que la acepten y ojalá que la confrontación no sea, miren, ocupemos este problema nada más para resolver el problema fiscal, porque entonces ese sería un tremendo error que después nos vamos a lamentar todos los salvadoreños cuando veamos que estamos pagando el costo de un impuesto adicional que tiene impactos negativos en la economía y que el problema de la seguridad no se resolvió. Pero ¿cómo hacemos para llegar a esos entendimientos más rápido entre el gobierno, el sector privado y otros miembros de la sociedad? Porque aquí hay dos actores de los que estamos hablando, por ahí más, ¿verdad? Para poder llegar a soluciones prontas para la población que todos vivimos a diario la violencia, pues de una manera u otra. Luis, como dice tu tocayo Luis, tenemos que sentarnos y sincerarnos, es decir, cuál es la causa del problema de la seguridad y empezar a atacar el problema desde el principio. Pero cuando se trata de vender un impuesto, dando un montón de razones que después no son congruentes, entonces después es difícil entender en dónde estamos. Luis bien lo menciona, ¿el narcotráfico es el problema o es las maras? Nuestra manera de ver, el problema es las maras. El narcotráfico se está montando en las maras y está complicando el problema, pero ataquemos el problema de raíz. Se nos quiso vender el impuesto de seguridad porque había que comprar aviones, y los aviones no nos ayudan a combatir la delincuencia en las calles. Es más, los aviones ni estaban incluidos en el presupuesto que nos presentaron a grosso modo. Entonces han habido muchos mensajes confusos y creo que lo mejor es sentarse y abiertamente identificar las causas del problema y empezar a atacarlo juntos. Ok. Bueno, en este próximo bloque, vamos a unos comerciales, veamos el tema fiscal. Veamos cómo esto empata, ¿verdad?, la parte del impuesto, porque ustedes dicen que es muy importante para ellos el impuesto para resolver el otro problema que adicionalmente tiene el país y que tiene el gobierno, que es la parte fiscal, ¿verdad? Pero no nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados, la conversación con Luis Membreño.